Hola mis hermanos, buenas tardes, Dios les bendiga, acompañándoles en una cápsula bíblica más en esta tarde, esperando sean de mucha bendición para usted. Les animo para que la siga compartiendo, para que siga animando a otras personas también a través de la palabra del Señor y que bueno, que esta palabra corra y sea glorificada. Hoy vamos a estar precisamente leyendo en Gálatas capítulo 5, 22 al 25, al 26. Vamos a leer Gálatas capítulo 5 del 22 al 26. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. La lectura de nuestro pan diario para esta tarde se titula ¿Cuándo sacrificarse? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando la crisis de COVID-19 recién comenzaba, la preocupación de una periodista me sacudió. Se preguntaba si estaríamos dispuestos a aislarnos y cambiar nuestros hábitos de trabajo, viajes y compras para que otros no se enfermaran. No se trata solo de recursos clínicos, escribió, sino de nuestra disposición a sacrificarnos por otros. De repente la necesidad de virtudes fue noticia de primera plana. Puede ser difícil considerar las necesidades de otros mientras estamos ansiosos por las nuestras. Felizmente, hacerlo no solo depende de nuestra fuerza de voluntad, sino que podemos dejar que el Espíritu Santo que nos dé amor para reemplazar nuestra indiferencia, gozo para contrarrestar la tristeza, paz para sustituir nuestra ansiedad, paciencia para frenar nuestra impulsividad, benignidad para ocuparnos de los demás, bondad para suplir sus necesidades, fidelidad para cumplir nuestras promesas, mansedumbre en lugar de hostilidad y dominio propio para superar nuestro egocentrismo. El escritor Richard Foster describió la santidad como la habilidad de hacer lo que se necesita cuando necesita ser hecho. Y tal santidad se necesita todos los días, no solo en una pandemia. ¿Somos capaces de sacrificarnos por los demás? ¿Cuándo te sacrificaste por causa de los demás? ¿Qué necesidades a tu alrededor claman hoy por el fruto del Espíritu Santo? Bueno, este es un tema que nos toca a todos porque tenemos que partir de lo que dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo implica un sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, quien accedió a morir en la cruz para perdonar nuestros pecados y abrirnos las puertas de esa salvación eterna. Ese llamado nos ha sido dado a todos los que seguimos a Cristo, los que somos seguidores de Cristo, los que nos llamamos cristianos. Debemos aprender a sacrificarnos también en muchas situaciones, en muchas circunstancias, en muchos momentos de nuestra vida, por amor a los demás. Muchas veces en cosas que no queremos, pero necesitamos hacer por amor a los demás. Y precisamente eso fue lo que pasó durante este tiempo de la pandemia del COVID. Es decir, los temas se volvieron temas de políticos, se volvieron divisiones políticos sobre lo que tú piensas, lo que yo pienso, lo que mi líder me dice, lo que tu líder te dice, pero nosotros tenemos que dejar aparte toda esa discusión y centrarnos en lo que la palabra nos enseña. Es decir, ¿a qué nos está invitando el Señor Jesucristo? A que nosotros podamos, como dice Filipenses, voy a leerles Filipenses 2,
del 5 al 8 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hayan pues en vosotros este mismo sentir, es decir, tú y yo debemos actuar de la misma manera. El Señor Jesucristo hizo algo impactante, se sacrificó, se entregó a sí mismo, se ofreció, renunció a su posición, a su comodidad, a su status quo para volverse como uno de nosotros. Se despojó, dice la palabra, se despojó a sí mismo y tomó la forma de nosotros, se hizo semejante a nosotros, y estando en esa condición de hombres, se humilló a sí mismo, y no solamente eso, sino que se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Entonces, cuando vienen temas como los que se plantearon tanto durante este tiempo de la pandemia, y donde hubo tanta división dentro de las familias cristianas, dentro de las iglesias, sobre los que estaban de acuerdo o los que no estaban de acuerdo, o los que decían que esto era una manipulación o lo que sea, miren, no estamos hablando de su punto de vista, no estamos hablando de realmente lo que piense usted con una mente política. Tenemos que pensar es con una mente espiritual. Y tenemos que decidir hacer cosas por amor a los demás. Hablando de todo este tema de las vacunas, de los medios de protección, todo esto, hay muchas cosas que quizás usted no quiera hacer, porque en sus convicciones políticas usted no cree en ello. Pero cuando estamos hablando del amarnos unos a otros, así como Cristo nos ha amado, y que nosotros tenemos que renunciar a muchas cosas por amor a los demás, por cuidarnos unos a otros, eso es lo que realmente importa, y solamente debe quedar el tema ahí, no es una discusión para ahondar, pero hoy nos está planteando el Señor en su palabra esta pregunta: ¿cuándo sacrificarse? Y entonces tenemos que pensar cómo nosotros en nuestra vida diaria, frente a cualquier situación que se presente, cómo nosotros podemos mostrar este fruto del Espíritu. Y no son los frutos del Espíritu, no es que tengamos la opción de escoger una sola de estas cosas, no, es el fruto del Espíritu, que es compuesto por estos elementos, ¿no? Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces nosotros estamos llamados a mostrar el fruto del Espíritu de esa manera, y nosotros no podemos renunciar a lo que somos cristianos, somos seguidores de Cristo, y si nosotros no vivimos una vida conforme a las enseñanzas y a las instrucciones de Cristo, entonces ¿de quién somos seguidores? ¿Cómo nos estamos llamando entonces? El amor realmente es algo que implica sacrificio, como dice 1 Corintios 13, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Dice que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Entonces, tú y yo debemos actuar de esa manera y pensar que nosotros tenemos una vida marcada por los planes divinos, y que definitivamente Dios nos guarda y Dios nos protege, y muchas veces encontré este cuestionamiento: si usted es una persona de fe, entonces ¿por qué no creen que Dios lo va a guardar y lo va a proteger? Es que no estamos hablando de eso. Por supuesto que yo tengo fe en que Dios me proteja, tenga o no tenga una vacuna. Dios es el que decide sobre mi vida, Él decide cuándo es mi tiempo. Pero esa persona que dice tener tanta fe para no digamos, actuar responsablemente con una vacuna o no, pues esa persona que dice tener tanta fe, entonces ¿por qué paga seguros médicos? ¿Por qué le echa gas a su auto? Si usted tiene tanta fe, pues no le ponga gas a su auto, no pague seguros médicos, no trabaje, espere que Dios le va a traer todo a la puerta de su casa. No podemos confundir una cosa con la otra. Esto se trata de amor, de responsabilidad, de compromiso, de sacrificio, y eso es lo que nos está llamando a hacer el Señor, porque si no hemos sido capaces nosotros de sacrificarnos en cosas tan sencillas como una protección personal o algo por cuidar a los demás, pues
¿cómo lo vamos a hacer en otras cosas más grandes? La palabra también lo dice. El que es fiel en lo poco, en lo mucho es puesto. Y si nosotros no somos capaces de pasar esta pequeña prueba como iglesia, como hijos de Dios, ¿qué nos espera más adelante? Solamente dejo esto como una reflexión y no estoy planteando una discusión, solamente una reflexión de parte de Dios, que oremos a Dios y que actuemos con entendimiento, con conocimiento, que actuemos como Él lo haría. Eso es lo más importante. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Qué haría Jesús en este caso? Dentro de toda nuestra responsabilidad social, dentro de todo lo que implica ser parte de un mundo, ¿no? Rodeado de autoridad, de normas, de leyes, que tenemos que también cumplir sin ofender a Dios, por supuesto. Ese es el llamado que Dios nos está haciendo en este día. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio hoy nosotros tenemos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Enséñanos, Señor, también a vivir una vida de sacrificio y que nosotros podamos saber cuándo es el momento de sacrificarnos y poder de alguna manera mostrar este fruto del Espíritu en nuestra vida. Y te pedimos, Espíritu Santo, que renueves hoy en nuestra vida, que nos renueves hoy para que nosotros podamos manifestar tu fruto en nuestra propia vida. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.